a las profesoras y profesores que nos acompañan, así como al público en general, en el marco del Foro sobre Cultura de Paz, convocado por el Cuerpo Académico de Estudios Jurídicos Internacionales, del que formamos parte. En la mesa redonda denominada Justicia Transicional y Desarme Humanitario para la Paz, en la que participan la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, coordinadora de posgrado e investigación de la facultad, para quien pido un fuerte aplauso. Asimismo, nos acompañará el doctor Joshua Torres Sandoval, coordinador de especialidad en Derecho de la facultad, que se incorporará en un momento más. Voy a permitirme hacer una pequeña lectura de la reseña curricular de la doctora Camarillo para proceder a su intervención. Posteriormente a ello, abriremos un espacio para preguntas con los ponentes. La doctora Camarillo es doctora en Derecho cum laude por la Universidad Castilla-La Mancha de España, maestra en Asuntos Internacionales y licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene diploma de estudios avanzados y título de especialista en derechos fundamentales, estos últimos expedidos por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Obtuvo la certificación de enseñanza en derechos humanos del Centro Internacional para la Enseñanza de los Derechos Humanos por el Instituto Internacional de Derechos del Hombre, con sede en Estrasburgo, Francia. Ha realizado visita profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estancias de investigación en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el Instituto Max Planck de Derecho Internacional, con sede en Alemania. Lideró trabajos relativos a dos amicus curiae presentados por la UABC ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es autora del libro Acceso Directo al Individuo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, publicado en 2018 en la editorial Tirant lo Blanc. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesora titular por posición de tiempo completo en la Facultad de Derecho Tijuana de la UABC, donde también funge como coordinadora de posgrado e investigación. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todas y a todos. Saludo con especial afecto a los miembros del cuerpo académico del que soy parte, al doctor Joshua Torres Sandoval y a la maestra Natalie Rosa Rábago, y por supuesto saludar a las y los profesores aquí presentes, a los estudiantes de posgrado y a los estudiantes de licenciatura en general. En esta ocasión, como ya lo comentaba la maestra que va a moderar la mesa, nosotros estamos trabajando en un proyecto de investigación sobre cultura de paz en Baja California, y el enfoque que nosotros le hemos dado es el de la justicia transicional para la paz y el desarme humanitario, como lo va a comentar más adelante el doctor Joshua. En primer lugar, me gustaría hacer una breve reflexión en torno a qué es la justicia transicional, y por lo que muy probablemente, con temor a equivocarme por supuesto, algunos de ustedes no han escuchado hablar sobre la justicia transicional y la justicia transicional para la paz específicamente. Y en ese sentido, efectivamente, podría ser un tema relativamente novedoso, porque la justicia transicional se da en espacios y en países o fenómenos específicamente que tienen que ver con conflictos armados internos. Este estatus de conflicto armado interno es una figura que desarrolló el derecho internacional humanitario y que se refiere a cuando los estados reconocen ante la comunidad internacional y particularmente también ante la Cruz Roja. Ojo, la Cruz Roja, no la que conocemos específicamente, sino este organismo internacional con sede en Ginebra, que si bien es cierto, tiene algunas funciones de ayuda para prácticamente cuando una persona se accidenta, etcétera, en realidad es un organismo internacional de ayuda humanitaria en casos de conflictos armados. Y en ese sentido, era importante o es importante hacer esa acotación respecto de qué es un conflicto armado interno y por qué para algunas personas y expertos en México, frente a las graves violaciones de derechos humanos, a las desapariciones forzadas, a la tortura sistemática que le ha costado mucho trabajo reconocer al Estado mexicano, podríamos estar frente a un conflicto armado interno. Pero independientemente del estatus de reconocimiento internacional de un conflicto armado en México, también es verdad que la justicia transicional tiene ciertos elementos que podrían ser considerados y que pueden abonar a la paz. Ya desde ayer que iniciábamos este foro, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacía alusión a la paz y los diversos matices que tiene la paz. Yo me atrevo a afirmar que la paz no es eminentemente jurídica, no obstante que algunos rubros del derecho
se encuentran o trabajan para ello, particularmente el derecho internacional público, el derecho internacional humanitario y en alguna medida el derecho internacional de los derechos humanos. La primera aproximación formal, diría yo, o informal quizás, que hemos tenido frente al proceso de justicia transicional. Ojo, que no estoy diciendo que en el caso mexicano estemos en un proceso de justicia transicional, porque para ello habría que reconocer formalmente el conflicto armado interno. Cierto es que el actual presidente de la República en campaña hizo alusión a ciertas amnistías para los, pongo el ejemplo específico, para los campesinos que sembraban marihuana, por ejemplo, o se habló de esta pacificación. Es la primera, y recuerdo perfectamente el año pasado cómo estas afirmaciones se tornaron en cierta forma polémicas, un poco por la forma en que las manifestaba el ahora presidente de la República, pero en realidad de lo que estaba hablando Andrés Manuel López Obrador y que ha sido mejor explicada por la secretaria de Gobierno, que sí es abogada y ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, era precisamente la justicia transicional. Y en ese sentido definiremos para empezar qué es la justicia transicional. No sin antes hacer una breve reflexión y que no obstante nuestras circunstancias particulares, y hablo por los y las aquí presentes en términos de la posibilidad que hemos tenido y el privilegio de encontrarnos en las aulas universitarias desde cualquiera de nuestros espacios, hablo de un privilegio porque no es representativo del Estado mexicano. Solamente el 10% de las personas en este país acude a la universidad y no hay ni siquiera 3% con estudios de posgrado. No obstante los obstáculos y los esfuerzos que implica venir a la universidad, este país tiene 53 personas en situación de pobreza extrema, 53 millones de personas. Entonces, independientemente de nuestras circunstancias particulares, perdonen que lo diga, me parece que no estamos en ese escenario que también es México. Y hago esta brevísima reflexión precisamente para plantearles a ustedes si en verdad en este país, con más de 40,000 personas desaparecidas, más inclusive que en la dictadura militar chilena y argentina, frente a la estructura sistemática de tortura y las desapariciones forzadas a las que hago alusión, y los excesos de la autoridad y graves violaciones de derechos humanos, habría que plantearnos si en efecto no nos encontramos en un conflicto armado interno. Esto a lo que ya nos acostumbramos o que incluso ya se socializó, me parece que podría ser un fenómeno gravísimo que constituye o que tiene algunos elementos que permitirían en cierta forma plantearnos que estamos frente a un conflicto armado y que es preciso caminar hacia la paz a través de la justicia transicional. En ese sentido, la justicia transicional, ahí tenemos una definición que dice toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. En estos casos, y yo hablaré un poquito más adelante sobre el caso colombiano, que es un ejemplo más claro, donde incluso ya se constituyeron los tribunales para la paz, donde hay un reconocimiento expreso de las FARC y de la guerrilla en general de un conflicto armado, y cómo se está construyendo todo un proceso incluso legal o judicial para alcanzar la paz. Otra definición de justicia transicional puede ser el esfuerzo que tiene una sociedad para construir una paz sostenible tras un periodo de conflicto, violencia masiva o violación sistemática de los derechos humanos. En ese sentido es que consideramos que aquí en México podría haber esa posibilidad frente sobre todo a la violación sistemática de los derechos humanos y a los conflictos. Si bien es cierto, el narcotráfico en México en gran medida responsable de la inseguridad en este país, ojo, sumado a la impunidad, por supuesto, a la manera en que se han involucrado agentes estatales, etcétera, el narcotráfico no tiene un estatus salvo de un grupo de delincuencia organizada y no tendría, a diferencia, por ejemplo, de la guerrilla en Colombia o de los grupos paramilitares, pues ahí sí tienen algún reconocimiento más formal, digamos, que de un grupo de delincuentes. La justicia transicional, y como el nombre lo dice, esa transición hacia pacificar un país, se ha presentado en algunos países como Guatemala, Colombia, en Europa Oriental,
y bueno, y en Argentina habría algunos esfuerzos sobre justicia transicional. La justicia transicional tiene 4 elementos que son sustantivos, digamos, para poder comprender su funcionamiento. El primero de ellos es la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Estos 4 elementos abonarían precisamente para el desenlace final, que sería la paz, precisamente. Cuando hablamos de la verdad, y por eso les comento que aquí en México ya se empiezan a esbozar los primeros esfuerzos, no para el reconocimiento per se de la justicia transicional o de que estamos en ese proceso, sino por lo menos para esclarecer algunos hechos tan lamentables en México de situaciones específicas de graves violaciones de derechos humanos. El caso quizás más reciente es el de Ayotzinapa, el de los estudiantes. Ya ha habido la orden de que se cree una comisión de la verdad, y algunas matanzas en Oaxaca, en Guerrero, etcétera, que constituirían, o por ejemplo la ejecución forzada por militares de un grupo de personas, de 17 personas en San Fernando, la desaparición forzada y luego muerte de algunos migrantes en Tampico, me parece que 32. Y en ese sentido, la constitución o el perseguir la verdad generalmente se logra a través de comisiones de la verdad. En esos términos, la intención de las comisiones de la verdad es precisamente esclarecer qué sucedió en determinado supuesto. Específicamente yo podría, por ejemplo, como ya lo decía anteriormente, el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Se constituye una comisión que esclarezca lo que sucedió. Y esto se presenta justamente cuando las autoridades a quienes les correspondía investigar no han cumplido con ese propósito, o su investigación podría estar llena de irregularidades, y me parece que en ese sentido a la PGR, ahora Fiscalía, pudo haber sucedido en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Incluso, fíjense, en este caso concreto, más allá de la justicia transicional, habría que mencionar que una sentencia de un tribunal colegiado de circuito en Tamaulipas ordenó a la Fiscalía General precisamente la constitución de una comisión de la verdad. Esa sentencia de Ayotzinapa, emitida por el Tribunal Federal, tiene algunos elementos de la justicia transicional. Hago especial énfasis no en hablar propiamente de la justicia transicional como tal, sino de los elementos que la componen, porque en algunos casos de graves violaciones de derechos humanos, como en el caso mexicano, creo que los elementos que componen la justicia transicional podrían ayudarnos a la pacificación del país. La otra cuestión que se ventila en la justicia transicional tiene que ver con la justicia. Y en ese sentido, gran parte de los reclamos de las víctimas de violaciones y de graves violaciones de derechos humanos es precisamente alcanzar justicia. Sin embargo, en los procesos de conflicto armado también hay una suerte de conciliación entre las partes. Por ejemplo, en el caso colombiano, la guerrilla entregó las armas, y al entregar las armas también un proceso de negociación. Y en ese sentido, un elemento que no he mencionado, es también el perdón y el proceso complicado que puede resultar frente a graves violaciones de derechos humanos que las víctimas otorguen el perdón. Y en ese sentido, que haya una conciliación o reconciliación entre las partes. Lo traigo a colación porque precisamente en el propósito final de alcanzar la paz a través de la justicia transicional se tiene que negociar, digámoslo así, perdonen el término. Y es verdad que en el momento en que, por ejemplo, la guerrilla otorga las armas, algunos han sido reincorporados a la vida social tradicional, digamos, y eso implica también que las personas acepten que no todos los responsables de las graves violaciones purguen pena, digámoslo así. En ese sentido, por ejemplo, en Colombia, hace algunos años se hizo un plebiscito, una consulta pública, mejor dicho, para que las y los colombianos decidieran si querían alcanzar la paz a través de un proceso de justicia transicional. Y lamentablemente ganó el no. ¿Por qué? Porque reconocer el conflicto armado también es reconocer que hay algunos sujetos o entes involucrados que se vieron en la necesidad, digámoslo así. Un poco yo, desde luego, independientemente de que pudiera resultar polémica mi afirmación, lo veíamos cuando se habla de drogas, generalmente no se habla del campesino que está sembrando
drogas, se está hablando del narcotraficante que produce drogas, y ya en una conferencia sobre drogas se hablaba, no se ha criminalizado a ese nivel, cuando en realidad el productor de la marihuana o no sé, de la amapola, la verdad es que no conozco el tema a fondo, en realidad está ganando muy poco por vendérsela, ahora sí, a quienes se dedican al negocio del narcotráfico. Y lo traigo a colación a propósito precisamente de cuáles son los sujetos que participan en estos supuestos, en estas graves violaciones de derechos humanos que podrían implicar parte de esa conciliación. Pero retomando el tema de la justicia, y es que se esperaría, o la expectativa en los procesos de justicia transicional, es que también se constituyan tribunales de paz, específicamente enfocados en estos procesos de graves violaciones de derechos humanos. Como les digo, México se encuentra lejos de ese supuesto, porque implicaría un reconocimiento por parte del Estado, reconocimiento que me parece había sido complicado hacerlo en las administraciones pasadas, y la actual administración, no obstante que tiene mucha esperanza en atacar de fondo los problemas graves de violencia en este país, también es cierto que estamos viviendo los días más violentos en mucho tiempo, y que ya son responsabilidad de la nueva administración o de la Cuarta Transformación. Y luego otro de los elementos que existe es el de la reparación. Dentro del ámbito del derecho internacional público y del derecho internacional de los derechos humanos, las reparaciones son consideradas esenciales, digamos, en un proceso de pacificación o de justicia transicional. En términos amplios, las medidas de reparación sobre todo tienen que ver, y una de ellas es justamente la no repetición, son las medidas de satisfacción, también las medidas pecuniarias que se puedan utilizar o se puedan entregar a las presuntas víctimas, y desde luego las medidas de restitución, resarcir a las personas en los casos en que hayan sido afectadas en sus derechos humanos. En esos términos, digamos, esos serían los 4 elementos que contiene la justicia transicional. Como les comentaba, hay algunas experiencias más exitosas, o por lo menos más que exitosas, más socializadas, digámoslo así. Y hay cierta paradoja en esto que comento, y un poco lo dejaría a manera de reflexión por cuestiones de tiempo, en el sentido de por qué, si en México hay hay graves violaciones de derechos humanos, vivimos en un contexto de violencia, porque hay esta falta de reconocimiento frente a esta grave situación, y por qué hemos socializado o culturizado esta situación grave de violencia. Yo generalmente lo digo en clase, pero valdría la pena plantearnos o replantearnos o sacudirnos la idea de que vivir en contextos de violencia, que a las mujeres nos dé miedo salir a la calle de noche, que se roben su carro, que todo esto que sucede aquí en Tijuana, habría que plantearnos por qué lo hemos normalizado. ¿Por qué no hay un reconocimiento expreso de violencia por parte del Estado mexicano? Y cómo además, un poco para ir cerrando mi presentación, cómo además todo esto, o sea, cómo podemos construir de paz construir la paz a partir precisamente de un proceso de justicia transicional. Y en ese sentido me parece a mí que la justicia transicional abona la pacificación, y que si México efectivamente está buscando la paz, tendría que acudir a las experiencias de otros países y a plantearnos en efecto la necesidad de la constitución de mayores comisiones de la verdad y un compromiso más formal con la justicia y la judicialización para pacificar este país. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, quien plantea o pone en la mesa esta discusión de si estamos ante estos actos de violencia, de homicidios, de desapariciones, y el planteamiento de si tendríamos que recurrir a esta instancia de conflicto armado para resolver a través de la justicia transicional, a través de los mecanismos que aporta para estas soluciones. A continuación voy a ceder la voz al doctor Joshua Torres Sandoval, quien es profesor de tiempo completo de la facultad y que actualmente funge como coordinador de especialidad en Derecho. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. Es un placer estar con ustedes, participar en este foro de cultura de la paz y compartir la mesa con distinguidas profesoras. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre desarme humanitario por la paz, ¿no? Y debido a que tengo un corto tiempo, en esta ocasión voy a omitir una serie de antecedentes históricos y voy a abordar de manera directa algunos datos duros. Pero primero que nada quiero que vean las diapositivas y quiero que observen las dos imágenes que están en la parte inferior. ¿Qué es lo que observan? Me imagino que todos conocen lo que es una detonación nuclear, ¿no? El famoso hongo nuclear, que lo ven en el lado derecho. Y en el lado izquierdo tenemos lo que se le llama ojivas. Ojivas es el artefacto que cuando se detona genera esa explosión nuclear que se conoce como la bomba atómica, ¿no? Por lo regular. ¿Ustedes saben los daños que causan estas detonaciones o han escuchado los daños que causan estas detonaciones? Afecta a los organismos vivos, afecta a las plantas, afecta al medio ambiente, afecta al desarrollo económico, genera daños por generaciones, puede causar enfermedades a futuro plazo, a futuro, y puede también ocasionar daños severos que no se pueden arreglar. Bueno, pero primero que nada quiero mencionarles qué es lo que ha hecho la Asamblea General de las Naciones Unidas por el tema de la paz. Cómo la cultura de la paz está de una manera horizontal con el tema de la educación por el desarme y la no proliferación. Primero que nada quiero mencionar que en el 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas generó una serie de recomendaciones y resoluciones en donde se debe promover la educación por el desarme y la no proliferación entre los estados, entre las organizaciones internacionales, así como las organizaciones no gubernamentales y sobre todo en las universidades. ¿Qué es lo que ha hecho la Universidad Autónoma de Baja California a raíz de estas recomendaciones? Y ahí les muestro 3 reportes. El primer reporte es de la Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares que se realizó en Viena. Aquí participó la UABC. Es la primera vez que se reúnen 156 gobiernos junto con organismos internacionales como Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, así como algunas universidades. La UABC fue la única universidad de América Latina que participó en esta conferencia y aquí se llegó a un objetivo muy claro, que las armas nucleares no reconocen fronteras y que se ocupa un tratado que prohíba las armas nucleares, es decir, un instrumento jurídicamente vinculante que las prohíba, porque hasta el momento no existía. Después se dieron las negociaciones del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que es la segunda imagen, que es el tratado ya adoptado, donde también la universidad aparece en el reporte como institución que participó, generó recomendaciones, generó propuestas y asesoró a los distinguidos embajadores mediante la realización del tratado. Y por último, la tercera imagen es el reporte que hace el secretario general de las Naciones Unidas a la Asamblea General. Se lo presenta respecto a las instituciones que han atendido el tema de la educación por el desarme y la no proliferación. Y de las pocas instituciones que aparecen en este informe, la Universidad Autónoma de Baja California también estuvo presente en este distinguido documento. Y bueno, por último les muestro 2 imágenes del secretario general, Antonio Guterres, de las Naciones Unidas, cuando presenta el informe. Y bueno, en esto consistió las actividades donde estuvo presente la universidad. En la primera columna es las negociaciones de la conferencia de Viena sobre el impacto humanitario de las armas nucleares. Y en la segunda columna son las negociaciones que se llevaron en diferentes salas de las Naciones Unidas. Y también la universidad ha estado presente fomentando la cultura por la paz y la educación por el desarme en el 50 aniversario del Tratado de Tlatelolco, que se realizó en la Ciudad de México. Derivado a esas actividades, también la universidad hizo un panel de expertos sobre el tema de las armas nucleares
estuvo presente el embajador del Organismo de Proscripción de Armas Nucleares en América Latina, el organismo que protege el Tratado de Tlatelolco. Vino el embajador Macedo, que es la imagen que está en el centro. Ahí pueden observar que está el director Luis Sandoval dando unas palabras. En la parte que se encuentra abajo está el embajador con el micrófono dando su discurso. En el lado izquierdo pueden observar una placa donde ahí está el logo de la universidad, donde esta placa la pueden encontrar en playas de Tijuana, y la idea principal fue de que aquí en Tijuana empieza una zona libre de armas nucleares, lo que protege todo América Latina. Hay que recordar que estamos en frontera con Estados Unidos, que es un estado que posee armas nucleares. Y en el lado derecho son algunas actividades que ha participado también la universidad sobre temas de paz, humanidad y unas conferencias que ha dado en algunas universidades en el exterior. Bueno, ya que nos sentimos un poco involucrados de lo que ha hecho esta institución, ¿cómo es que se deriva el problema? Principalmente el problema es que existen actualmente 14.000 armas nucleares. Varios informes dicen que existen 15.000 a 14.000 armas nucleares. De estas armas, 2.000 están en estado de alerta. Pueden observar la gráfica. Hay dos líneas, la línea azul y la línea naranja. En la línea azul pueden encontrar que es toda la producción de armamento que ha hecho Estados Unidos, y la naranja todo lo que ha hecho en su momento la Unión Soviética y actualmente la Federación Rusa, ¿no? Llegaron a tener hasta 70.000 armas nucleares entre ambos estados. Lo cierto es que han reducido sus arsenales, pero aunque ya hay menos arsenales, estos tienen mayor tecnología. Es decir, que si la ojiva que se utilizó en Hiroshima o en Nagasaki, que fue de 15 a 20 kilotones, que si multiplican un kilotón por 1000 toneladas de trinitrotolueno, de TNT, genera una afectación de 1.5 a 2.5 kilómetros a la redonda. Actualmente existen ojivas de megatones, que un megatón equivale a 1.000.000 de toneladas de TNT, que puede generar una afectación de 90 kilómetros a la redonda. Entonces, una ojiva que se utiliza en la actualidad va a causar mayores daños que las que se utilizaron en 1945 contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Y bueno, en la parte superior de la gráfica pueden ver una serie de tratados y acuerdos bilaterales y algunos antecedentes históricos que han influido en el comportamiento de la producción de las armas nucleares. Y la línea de abajo, que es la línea verde, es la producción de los otros países que también pues tienen armas nucleares. En la actualidad son 9 países que poseen armas nucleares: Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, India, Pakistán, Israel, Corea del Norte, Francia, si es que no la he mencionado. Y bueno, ahí pueden ver el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares y las 3 conferencias sobre el impacto humanitario de las armas nucleares, cómo fue bajando la producción de los armamentos, ¿no? Va un poquito relacionado, pero vamos a verlo de manera clara. Aquí es la producción de armamento y desmantelamiento en los últimos 5 años, y podemos ver que Corea del Norte ha incrementado su armamento a 20 ojivas. Tenemos el caso de Pakistán y la India, que son enemigos que comparten ciertos problemas en la frontera de Cachemira. En los últimos 50 años se han enfrentado en 5 guerras significativas, y podemos ver que también están incrementando sus arsenales. Es Rusia, Estados Unidos y Reino Unido han descendido sus arsenales, pero vaya, tienen miles de ojivas nucleares. Y China que está poco a poco incrementando sus arsenales. El problema del tratado han escuchado del tratado IFN, el tratado del que de manera reciente el presidente Trump se salió. Uno de sus argumentos es de que cómo va a tener un tratado con Rusia de control de armamento y reducción cuando China no es parte de ningún instrumento jurídico o de ningún acuerdo en donde le ponga candados en la producción de armamento nuclear. Entonces ese es el argumento principal de Trump y de otros países. Bueno, ¿qué tenemos que ver
nosotros que vivimos en Baja California con esto? Esta es una calculadora de lo que representa una detonación nuclear. Aquí es una ojiva de 5 megatones. Esta es en la capital de Australia y genera una afectación de 90 kilómetros a la redonda. ¿Cómo lo asociamos? El problema es de que si hay un conflicto nuclear y Estados Unidos es el primero en responder, el otro estado, como en el caso de Rusia, puede dar respuesta, y estos son los puntos claves de ataque nuclear. ¿Qué observan ahí en la imagen? La ciudad de San Diego es un punto clave porque tiene una serie de bases navales muy importantes que se encuentran en los planes de contraataque o de ataque de los estados que poseen armas nucleares. Y si se fijan, la radiación entra y la afectación entra ¿a dónde? A Tijuana, ¿no? Prácticamente. Aquí está una ojiva de 5 megatones, afectaciones inmediatas, 400,000 personas fallecen y 487,000 heridos. Esto sin tomar en cuenta los daños económicos que generaría esta detonación, así como los daños ambientales. Otros datos de impacto. Afectaciones directas, 1.5 millones en la población de Tijuana, una serie de unidades de escuelas, hospitales, casas habitación. En San Diego 1.3, lo que corresponde en los alrededores, en el condado 3.2, hospitales y escuelas, ¿no? Cifras que se van incrementando conforme pasan las semanas. Bueno, ok. Actualmente en el área de posgrado de UABC se está realizando una serie de investigaciones y les voy a mostrar parte de lo que se ha mostrado en Naciones Unidas. Y aquí lo que ustedes observan es la población y ciudades en las regiones fronterizas entre estados poseedores y no poseedores de armas nucleares. Son 9 países que poseen armas nucleares y comparten fronteras con 50 países, de los cuales 38 no poseen armas nucleares. Se hizo la tarea de investigar qué ciudades se encuentran en estas fronteras y nos da un total de 2.700 ciudades. Ciudades en estados no poseedores son 1.266, como en el caso de Tijuana. Ciudades en los estados poseedores, 1.438. Número de ciudades con más de 1 millón de habitantes, 38. Población total en estas regiones fronterizas, 260 millones de personas que se encuentran vulnerables a falta de una norma o un instrumento jurídico que los proteja. Existen tratados de zonas libres de armas nucleares. Existe el Tratado de Tlatelolco, que lo propuso México. El canciller que lo propuso obtuvo el primer premio Nobel de México por la paz, Alfonso García Robles. Este tratado prohíbe el almacenamiento, producción y transferencia de las armas nucleares en América Latina, y gracias a ese tratado surgieron otros tratados regionales en otras partes del mundo, como pueden encontrar ahí el Tratado de Rarotonga, de Bangkok, de Pelindaba, de Semipalatinsk y el Tratado de Mongolia. Si observan estos tratados que están en las diferentes regiones, en África, en el Pacífico Sur, en Asia, en el centro de Asia, entre otras regiones, podemos ver que en América Latina se protegen, en teoría, 653 millones de personas. En el Pacífico Sur, 40 millones 891 personas. En el Tratado del Sureste Asiático, 661,000. En el Tratado de Pelindaba, en África, 1.276 millones. El Tratado de
Asia Central 72.8 millones y el Tratado de Mongolia 3.2 millones. ¿Cuánta población se encuentra en las regiones fronterizas? 260 millones de personas. Esto significa que si lo analizamos, supera el Tratado de Semipalantinsk, el Tratado de Mongolia y el Tratado de Rarotonga. Y se encuentra a la mitad de población de los otros tratados. Ahora, hay otros instrumentos jurídicos internacionales que consideran la no presencia de las armas nucleares en ciertas zonas geográficas. Tenemos el Tratado del Antártico, el Tratado del Espacio Ultraterrestre y el Tratado de los Océanos. En el Tratado del Antártico protege de 1.000 a 5.000 personas. 29 países hacen investigaciones en esta zona y conforme pasan las estaciones del año se incrementa el número de personas en la región o se disminuye, y siempre es un rango entre 1.000 a 5.000. En el espacio ultraterrestre, pues prácticamente actualmente están 6 personas que se encuentran en la estación internacional. Y bueno, el Tratado de los Océanos es un dato que está en proceso, dado que se tiene que medir el promedio de día y de año de las personas que se encuentran en embarcaciones militares, turísticas, comerciales, etc. Bueno, ¿esto qué reflexión nos da? Nos da que existen tratados que protegen estas zonas y hay ciudades que pueden ser impactadas por los enemigos estatales y pueden afectar a países que estén ajenas a los conflictos. El hecho de que ustedes conozcan de este tema es un avance para el tema de la cultura de la paz, porque ustedes ya tienen el conocimiento. Y cultura de la paz es conocimiento y poner en práctica ese conocimiento. Y ustedes como ciudadanos son la futura voz con sus gobernantes para que estos tratados se sigan impulsando. El tema nuclear ya prácticamente no depende del todo de los estados, sino depende de la opinión pública, depende de los ciudadanos que votan, que escogen a sus legisladores para que presionen y hagan este cambio. Esto es lo que le está apostando la mayoría de los países de la Asamblea General para que en un futuro se logre un mundo libre de armas nucleares. Para concluir, hay 2 enfoques en el tema nuclear. Tenemos en la primera imagen los países que negociaron el tratado que prohíbe las armas nucleares en el año 2017. Participaron 122 países que lo adoptaron. Y en la segunda imagen vemos una serie de países que son 40 países que se opusieron al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. ¿Por qué? Porque son aliados de los países que poseen este tipo de armamento y le apuestan a las políticas de paso a paso. Dicen, sí nos queremos desarmar, pero por las amenazas de seguridad nacional lo vamos a hacer de manera gradual. No en 5 años, no en 10, no en 15, no en 20, ¿no? De manera gradual. Pero llevan así diciendo desde 1946, cuando salió la primera resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se enfocaba en eliminar todos los arsenales nucleares. Entonces, para concluir, esta parte que les mostré de este avance del estudio aborda las 2 posturas. Un instrumento jurídicamente que proteja a las regiones fronterizas contribuye a que en un futuro se logre el desarme total, pero también contribuye a las políticas de los estados poseedores de armas nucleares en las políticas de paso a paso. Tiene que haber un punto de equilibrio entre ambos enfoques y es por eso que se está trabajando de manera directa con Naciones Unidas en esta propuesta. Y bueno, concluyo, la paz es lo más racional para la vida y la seguridad humana. Pensar y trabajar por ella es la misión universal. Si ven esta frase, tiene las 2 posturas, el interés nacional, ¿no? Y el bien común a la vez, ¿no? Gracias. Gracias, doctor.
un espacio para preguntas, pues podría ser un bloque de unas 3 preguntas para que nuestros expositores las contesten. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, agradecemos su asistencia y antes de concluir los invitamos a la conferencia de hoy por la tarde, Retos de la Paz Sostenible en América Latina, que va a ser impartida por el doctor Roberto Domínguez a las 17 horas en sala de lecturas. Antes de concluir, mañana, 15 de mayo, mañana a las 17 horas. Y antes de concluir voy a entregar las constancias a nuestros ponentes, daré lectura. Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Tijuana, Coordinación de Posgrado e Investigación, otorgan la presente constancia a el doctor Joshua Norberto Torres Sandoval por su excelente participación en la mesa redonda Justicia Transicional y Desarme Humanitario para la Paz, expuesta a la comunidad universitaria y organizado en el marco de las actividades del Cuerpo Académico Estudios Jurídicos Internacionales en el Foro Cultura de Paz, por la realización plena del hombre, Tijuana, Baja California, a 14 de mayo de 2019, firma el director, maestro Luis Sandoval Figueroa. Con el mismo texto entrego la constancia a la doctora Laura Alicia Camarillo Goya.